Hola, mi nombre es Angélica Martínez Pacheco y hoy vamos a hablar de la evaluación de las interfaces. Antes de comenzar tenemos que saber qué es la interfaz. Mandel dice, es lo que el usuario ve en la pantalla. La interfaz incluye el software y el hardware. Es la experiencia que se da entre el usuario y el ordenador. Su objetivo es hacer usables las aplicaciones informáticas. Para poder entender este cuadro que nos proporcionó el profesor dentro de una de las lecturas, es importante conocer qué es la utilidad. Es el grado en el que un producto ofrece la posibilidad al usuario de conseguir sus metas, mientras que la usabilidad tiene diferentes atributos, entre ellos la efectividad, la fiabilidad, la utilidad, la amigabilidad, la eficiencia, consistencia, estilo comunicativo, capacidad de aprendizaje y satisfacción del usuario. Una vez teniendo en cuenta esto, debemos saber que no porque una interfaz sea usable va a ser de utilidad, y mientras no sea de utilidad, no será usada, puesto que el usuario no puede conseguir sus metas. Ahora, ¿por qué es importante evaluarlas? Determinará el valor o la calidad de la interfaz. El objetivo de la evaluación es obtener que la usabilidad sea máxima. No hacerlo puede traer grandes problemas. Evaluar significa el ahorro de recursos y da objetivos al desarrollo. Hablaremos de los métodos de evaluación previos a la distribución comercial de la interfaz. Su objetivo de este tipo de metodologías es mejorar la interfaz lo antes posible antes de que su distribución sea comercial. Hay diferentes tipos de formas de valoración. Tenemos la revisión de expertos, test de usabilidad, test de laboratorio, encuestas, entrevistas y discusiones con los usuarios. Hablaremos de las revisiones de los expertos. Los expertos en usabilidad revisan el sistema sin que medie el usuario. Es conveniente que se haga en diferentes etapas del diseño. Algunos métodos son los siguientes: la evaluación heurística, la revisión por recomendaciones previas, la inspección de la consistencia, la simulación del usuario y el juicio formal. Ahora hablaremos de la evaluación heurística. Los expertos critican la interfaz basándose en guías que han desarrollado otros expertos, que han revisado la usabilidad de la interfaz para guiar por un mejor camino el proceso del diseño. Es por eso que es adecuado utilizarla desde etapas iniciales del diseño, para que los desarrolladores y diseñadores puedan modificarlos desde un principio de ser necesario. Es un proceso fácil y rápido, siempre y cuando se entienda bien el equipo, tanto evaluador como el creativo. Diferentes autores mencionan reglas, en este caso nos centraremos en las 8 reglas de Schneiderman. 1. La consistencia, que son los aspectos visuales, la terminología, menús, fuentes tipográficas, color e iconos. 2. La posibilidad de atajos. 3. El feedback informativo, que es ofrecer respuesta al usuario. 4. Diseñar diálogos de finalización de procesos, para que el usuario sepa que ha concluido exitosamente una tarea. 5. Prevenir y gestionar errores. 6. Prevenir la recursividad de acciones, el que el usuario pueda deshacer las tareas. Esto generaría un menor estrés en él. 7. Apoyar controles internos. 8. Minimizar la sobrecarga de la memoria del usuario. Ahora hablaremos de la revisión por recomendaciones previas. Estas recomendaciones son reglas detalladas que deben guiarse cuando se crea la interfaz. Es una metodología que compara y sus objetivos ya están estipulados. Es muy parecida a la metodología que mencionamos anteriormente. Los expertos deben presentar una lista de problemas de usabilidad comentando la importancia del problema. No es una lista como tal como en la anterior, pero sí es como una checkbox y se señala si se cumple o no con la función. Ahora, la inspección de consistencia. Los expertos revisan eventualmente una familia de interfaz, todo referente a la terminología, al color, a la composición. Como mencioné anteriormente, se centra en los aspectos visibles de la interfaz. En el informe final, el experto deberá describir los problemas encontrados y priorizarlos, ofreciendo soluciones. Las simulaciones de los usuarios. Los expertos simulan ser usuarios finales. Se intenta predecir el comportamiento del usuario frente a la interfaz para ver los errores que puedan encontrarse. Los evaluadores deben recibir demos, leer el manual, ejecutar el tutorial, recibir la información que los usuarios usualmente recibirían. Esto para poder evaluar de la manera más realista posible. Es una evaluación muy lenta de llevar a cabo, pero muy fácil de preparar.
tiene una gran relación costo-beneficio. Ahora hablaremos del juicio formal. Se estudia la interfaz de forma individual y después de manera grupal, con un moderador de por medio. Los expertos deben detallar el problema y ofrecer solución. El informe final debe reflejar el estado de la interfaz de acuerdo a la usabilidad. Existen test de usabilidad. Estas metodologías, a diferencia de las anteriores, buscan errores sin necesidad de una lista estricta. Estas metodologías buscan observar el comportamiento real de los usuarios, por lo tanto se debe de contar con evaluadores y con usuarios. Algunos de sus beneficios son el ahorro en costos de servicio de atención al usuario después de comercializar el producto, reducción de lanzar un producto no aprobado, creación de futuras versiones de la interfaz. Los test de laboratorio. Esta metodología es muy parecida a la anterior, pero existe un mayor control, pues el entorno en el que se hace el experimento puede ser preparado de diferentes maneras. El evaluador puede controlar y manipular los factores del producto para estudiar a los usuarios. Existen desventajas, es un poco práctica, se realiza a un nivel limitado de aspectos de interfaz y es costoso. Un ejemplo de este tipo de laboratorio es el siguiente. Por un lado tenemos a los evaluadores, se encuentra un cristal de por medio y del otro lado tenemos a los usuarios. Ahora, las encuestas. Las encuestas tienen un bajo costo y se pueden acompañar de otros métodos. Pueden hacerse a un gran número de personas. Las encuestas son herramientas de diagnóstico, pero sus objetivos ya están estipulados. Supera por mucho la respuesta de los test de usabilidad. Sirve para preguntar a los usuarios sus impresiones sobre cualquier aspecto de la interfaz. Las encuestas se pueden hacer con preguntas abiertas o cerradas. También tenemos las entrevistas y discusiones con los usuarios. Este método puede ser costoso y tardado. Sin embargo, tener contacto directo con los usuarios ofrece información muy importante. Tienen objetivos estipulados y es de los más usados por los desarrolladores del software. Se realizan entrevistas individuales o pueden realizarse una entrevista grupal para estudiar la interfaz. Las entrevistas pueden ser estructuradas o flexibles, sin dejar a un lado un ambiente agradable. Ahora hablaremos de los métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Evaluar una interfaz durante la vida activa del producto puede traer grandes beneficios. El problema que le aparezca a un usuario puede ser solucionado antes de que a otro le aparezca. Este tipo de metodologías de evaluación son necesarias para poder seguir diagnosticando los sistemas y también pueden servir como soporte al usuario. Mientras el usuario resuelve dudas, el desarrollador puede servirse de ellas para corregir errores y evitar otros tantos. Uno de este tipo de métodos es el seguimiento de la actuación. La propia interfaz va recopilando datos. Estos ayudan a mejorar o adecuar los sistemas de ayuda y nuevas funcionalidades o atajos. Ayudan a saber dónde está el problema y para esto pueden mejorarlo. Con este tipo de evaluación se conoce la situación actual del producto y de esta manera aumenta la tasa de usuarios satisfechos. Es importante mantener la privacidad de los usuarios y hacerles saber que están siendo monitorizados. Un ejemplo de este tipo de método es el que utilizan actualmente los métodos inteligentes. Usualmente están mejorando las funciones, ofreciendo actualizaciones y demás, todo para mejoras del producto. También tenemos el seguimiento y ayuda telefónica. Este tipo de evaluación proporciona atención personalizada al usuario final, dando confianza y seguridad al mismo tiempo que el desarrollador puede conocer qué aspectos debe mejorar. Es la metodología integrada en la asistencia y mantenimiento al usuario. La información que se obtiene puede ser enviada a los diseñadores y desarrolladores detallando los problemas para que puedan estudiarlos y darle solución. También tenemos la comunicación de problemas. La comunicación por parte de los usuarios hacia los desarrolladores de la interfaz se hace por medio del correo electrónico o algún sistema de comunicación, expresando sus problemas o sugerencias de mejora. Los desarrolladores pueden enviar respuesta o no a sus comentarios. No aporta una comunicación tan inmediata como el anterior. Esto puede ser alguna desventaja. También tenemos los grupos de noticias. Algunos sistemas ofrecen grupos de noticias para recibir y responder preguntas. Este sistema ofrece encabezados que pueden ayudar en la búsqueda para solucionar los problemas. Un ejemplo de ello es el blog que ofrece Uber.
Hay a veces errores y te dan la respuesta mediante este tipo de blog. Otros son las informaciones de los usuarios. Los desarrolladores crean una sensación de comunidad con los usuarios pues están geográficamente distanciados. Los boletines ofrecen noticias acerca de las nuevas potencialidades de la interfaz, sugerencias para mejor funcionamiento, informes, demanda, etc. Apple tiene alguna de estas informaciones hacia los usuarios. Para concluir, la evaluación se debe de hacer durante el diseño, el desarrollo y el mantenimiento de las interfaces, o sea, antes, durante y después del proyecto. En conclusión, es de suma importancia evaluar los procesos para lograr obtener un producto exitoso en donde el usuario esté satisfecho. No hay una metodología o forma de evaluar correcta o incorrecta. Muchos autores utilizan una mezcla de ellas o toman lo mejor de cada una. Lo que buscan las evaluaciones es obtener la mayor usabilidad posible. El proceso de evaluación no solo se debe hacer antes de lanzar un producto o después, la evaluación debe darse en el proceso de diseño, en el desarrollo y en el mantenimiento.